¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? La entrega de hoy es especial porque hoy vamos a tratar de mostrarte lo que dice la palabra de Dios sobre la ley y los 10 mandamientos. Porque hay mucha confusión, porque muchas personas dicen que los 10 mandamientos son parte del paquete de las 613 leyes que se le dio al pueblo de Israel. Pero la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra que los 10 mandamientos son exclusivamente una ley de Dios, que estaban en un lugar diferente, fueron escritas de manera diferente, fueron entregadas de manera diferente y fueron guardadas de manera diferente que las 603 leyes, aparte de los 10 mandamientos, para el pueblo de Israel. Vamos allá. Notemos especialmente el versículo 8 de Éxodo 25, donde dice: harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, le están dando un modelo a seguir, como si fuera una maqueta, un plano. Ahora, lo especial de todo esto es que Dios también manda a Moisés hacer un arca de madera de acacia. Ahí está, un arca de madera de acacia. Bueno, dice que la cubrirás con oro puro, por dentro y por fuera, etcétera, etcétera. Y ahí le manda hacer todo lo que compone el arca. Pero ¿para qué es esa arca? Dice aquí: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Note la palabra testimonio. Testimonio. Yo te voy a dar un testimonio para que tú introduzcas o pongas en esa arca que tú vas a hacer ese testimonio. Ahora, fijémonos lo que dice en el capítulo 31 de Éxodo, el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea que el testimonio al que se refería Dios, que debía estar dentro del arca, en las tablas de piedra o los 10 mandamientos. Vamos repasando ya el capítulo 32, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Qué pasó? Cuando Moisés llegó y encontró al pueblo desobedeciendo, bailando, bebiendo, haciendo fiesta delante de un becerro de oro, dice el versículo 19 que Moisés ardió en ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Así que ya no había tabla de testimonio para introducir en el arca. Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos. ¿Qué pasó entonces? Vamos a ver qué sigue. En el capítulo 10 de Deuteronomio, dice la palabra que en aquel tiempo me dijo Jehová: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré, note, Dios se va a escribir en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca.
¿Cuál era el destino de los 10 mandamientos? Ponerlo dentro del arca. Estamos repasando, ponerlo dentro del arca. Dice Moisés ahora, yo hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Entonces Dios escribió en las tablas que yo hice, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y Jehová me las dio. Dice Moisés, versículo 5, y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Entonces, después que Moisés rompe las tablas, Jehová le dice, no, lávatelas de nuevo y sube a mí, yo voy a escribir los 10 mandamientos. Jehová volvió y escribió los 10 mandamientos. No permitió que nadie escribiera los 10 mandamientos. Jehová lo escribió él y se las dio las tablas nuevamente, pero ya escritas con su propio dedo nuevamente. Moisés desciende del monte y pone las tablas en el arca y ahí están como Dios me mandó. De manera que en Deuteronomio 31, 24, dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Noten, entonces hay un libro de la ley. Aquí está, libro de la ley. Y hay un pacto de Jehová dentro del arca. Un libro de la ley al lado del arca y un pacto de Jehová dentro del arca. Noten la diferencia. El pacto no es el libro, no es el libro de la ley. El pacto son los 10 mandamientos que están dentro del arca. Y el arca se llama arca del pacto por el pacto que tiene dentro. Lo que hace al arca llamarse arca del pacto son los 10 mandamientos. No podemos confundirnos con respecto a eso. Noten, vamos a ver aquí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. O sea, que el primer pacto tenía un santuario terrenal. Santuario terrenal. El nuevo pacto tiene un santuario celestial. En ese nuevo pacto, ¿qué Dios hace? ¿Qué Dios hace? He aquí viene el día, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré ¿qué cosa? Mis leyes. ¿Dónde? ¿Dónde la poner? En la mente de ellos. Y sobre su corazón escribiré mis leyes. Y seré yo por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Entienden? Ahí sigue diciendo. Lo que tenemos que entender, mis hermanos, es que hay un santuario terrenal y un santuario celestial. Hay un pacto terrenal y un pacto celestial. Ahora, en el nuevo pacto no cambia la ley, sino cambia de lugar. En vez de estar la ley en el arca del pacto literal, está en el arca de nuestros corazones. Pero también el templo santuario terrenal, que era un modelo del celestial, dice así en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 19, noten. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Templo de Dios se abre en el cielo. Y el arca de su pacto, miren, arca de su pacto, se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y
grande granizo. O sea que hay un templo en el cielo. Y ese templo tiene un arca del pacto. Ahora bien, mis hermanos, la pregunta es la siguiente. Escuche bien. Hebreos capítulo 8. Noten bien. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios en los cielos. Noten, ministro de aquel santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. El versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que este te ha mostrado en el monte. O sea, el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Es lo que está mostrando la palabra de Dios, no el pastor Nil Vargas. Muy bien, mi querido, mi querido. Después de dar ese tour por la palabra de Dios, ya miramos que a Moisés se le mandó a hacer un tabernáculo conforme a un modelo. Se le mandó a hacer un arca para que el pacto o el testimonio estuviera dentro del arca. Moisés sube al monte, se le entregan 10 mandamientos para que sean colocados dentro del arca, modelo del santuario celestial. Moisés no entra a primera instancia, Moisés no entra los 10 mandamientos en el arca, sino que los rompe porque el pueblo estaba en idolatría. Después Dios le dice, mira, sube a mí al monte, lávate 2 tablas y yo voy a escribir los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 10. Dios escribe nuevamente los 10 mandamientos, se los da a Moisés, Moisés los recibe, baja del monte y los pone dentro del arca. Después de eso, Moisés recibe 603 leyes que escribe en un libro. Y ese libro lo pone al lado del arca del pacto. Recuerden, se llama arca del pacto porque lo que la hace llamar arca del pacto es el pacto que tiene dentro. Si no tuviera ese pacto, no se llamara arca del pacto. Para pensar. Luego, en Hebreos, hace una relación entre el santuario viejo y el santuario actual, que está en el cielo. De manera, como es un modelo, lo que había en el santuario terrenal, también lo hay en el santuario celestial. ¿Qué había? Bueno, un cordero, Jesús es el cordero, un sacerdote, Jesús es el sacerdote, y también un arca del pacto. Ya lo vimos allí en Apocalipsis 11, 19. Se abre el templo de Dios en el cielo y se ve el arca del pacto. Miren, el pacto sigue siendo el mismo. Los 10 mandamientos están guardados en el arca que está en el santuario celestial. Lo que a Moisés se le dio fue un modelo. Mira, lo que está aquí en el cielo es lo que yo te voy a repetir allá en la tierra. Por lo tanto, cuando Dios dice que el nuevo pacto es colocar la ley no en la tabla de piedra, sino en el corazón mío, es porque Él la tiene la ley allá. Esa ley es real y está allá en el santuario celestial. Cuando Juan vio abierto el templo, vio el arca. Ya no es necesario que se muestren los 10 mandamientos porque ya vimos que a Moisés se le dieron 10 mandamientos para colocarlo dentro del arca. Yo te pregunto, ¿qué hay dentro del arca del santuario celestial? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Y si nosotros no lo tenemos en el corazón, no lo vamos a cumplir. Hay que tenerlo en el corazón. Como no lo tenemos en el corazón, lo que tratamos de ¿qué? De decir que no valen, que no sirven, que están abolidos, que no son para nosotros. Pero sí, mis hermanos, son para nosotros. Están allá en el santuario celestial y por ese código, por esa ley, vamos a ser juzgados. Esperamos que entienda este mensaje, este análisis que hemos hecho, que lo ponga por obra y práctica, porque si no, entonces serás juzgado por ellos. Acepta los 10 mandamientos, pero no como algo para justificarte por ellos, no. Ven a Cristo, hazte un árbol de Cristo, plántate en las aguas de Cristo y como fruto
vendrá el cumplimiento de los 10 mandamientos. No trates de pegarte las obras que no vienen directamente de Jesús. No las hagas tú por tu propia cuenta sin Jesús, porque así no sirve. Permite que sea el Espíritu Santo que te ayude a observarlo, pero desde adentro. Así funciona. Voy a orar por ti para que acepte esta verdad. Padre eterno que estás en los cielos, oh Señor, después de hacer este análisis comparativo y haber señalado por tu palabra, las sagradas escrituras, la sagrada ley suya, los 10 mandamientos, permite que esta persona que está oyendo la acepte, la reciba y que pueda unirse a Cristo, pueda ser una rama colocada en el tronco que es Cristo, para que pueda recibir de Cristo la fuerza que lo hará idóneo para llevar el fruto de la obediencia a la ley suya, Padre. Deseamos, Señor, que todo el que escuche este mensaje no cierre su corazón, no cierre su mente y que la acepte. Señor, gracias por permitirnos hacer esta aclaración. Síganos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.